Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, muchas gracias por ver este podcast que estamos aquí en Frecuencia Aragón, desde el recinto de la Faro. Y el día de hoy tenemos un podcast muy interesante, porque vamos a hablar de la primera vejez. Sí, señor, señora, señorita, jóvenes, vamos a hablar de lo que es la primera vejez. ¿Qué les parece si damos de lleno a este podcast para que nos puedan entender mejor? ¿Por qué primera vejez? ¿Por qué nadie habla de ello? Porque es un tema que nadie trata. Si bien es cierto, nadie duerme y despierta el otro día siendo una persona ya de vejez, una persona avanzada. Y eso es lo que queremos tratar el día de hoy, primera vejez, de los primeros síntomas de la vejez. Pero miren, para dar inicio ya a este podcast, les voy a presentar aquí a Karen, que es muy conocedora también de este tema y nos trae información muy importante. Karen, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Mari, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo para darle pues un poco de seguimiento a la vejez en distintas etapas históricas, que es un poco sobre lo que vamos a hablar pues en la parte de la entrevista. Gracias. Así es. Pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema para que todos nos pongan muchísima atención. Hablamos de primera vejez porque son los primeros síntomas que todo ser humano empieza a manifestar. Cuando llega a la edad ya casi de los 50 años en adelante, a veces es el tiempo antes, como de los 40, 45, cuando empezamos a ver que se nos olvidan las cosas, cuando empezamos a ver que nos cansamos de todo, ahí es donde llegamos a lo que es la primera vejez. Pero yo quisiera comentarles a ustedes qué tanto nos cuidamos para entrar de lleno a lo que es la primera vejez. Que en la antigüedad la vejez ya es un síntoma muy importante, desde los mexicas, desde la antigua Grecia. Las personas adultas siempre han sido personas que han tenido mucho respeto. Y en la actualidad es un tema que se ha ido quedando atrás. Nadie habla de la vejez. Todos estamos más ocupados en otra cosa menos en la vejez. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿se cuidan para cuando llegue a esa edad ya más adulta? Porque desafortunadamente muchos llegamos a la vejez ya con alguna enfermedad o con alguna discapacidad. Pero no los quiero angustiar tanto. ¿Qué les parece si entramos de lleno con Karen, que es la que sabe más de este tema? Karen, platícanos por favor de la vejez. Hola Mari, muchas gracias. Pues sí, como mencionaba ya un poco haciendo una pequeña introducción, quisiera comentarles sobre los mexicas. Por ejemplo, ¿sabías tú que en la sociedad mexica, y no solo en la mexica, sino en las sociedades prehispánicas en general, había una importante valoración social de los ancianos? Ay, mire qué interesante. Creo que de eso nadie tampoco ha hablado. Háblanos más. ¿Y por qué piensas que eran muy valorados los ancianos en estas sociedades? Porque ellos eran personas de alto respeto. Los ancianos en las épocas anteriores eran personas que eran muy sabias. Eran los que dirigían, se puede decir, a todas las aldeas. ¿O me equivoco, Karen? No, así es, Mari. Fíjate que los ancianos eran quienes le daban cohesión y unidad a la comunidad y eran la guía moral de las comunidades. Incluso daban una especie de discursos que eran conocidos como Huehuetlactuani, que eso quiere decir la palabra de los viejos, y a través de estos daban lecciones, enseñanzas, guías a las generaciones más jóvenes. Entonces, ellos eran los encargados de pues preservar la memoria colectiva, ¿no? Como ya decía, le daban unidad a la comunidad. Y esto es muy importante porque lo vamos a estar viendo a lo largo de las distintas culturas que estemos revisando, que a excepción de la cultura moderna, en donde predominan los valores burgueses, lo importante es pertenecer a la comunidad más allá de la individualidad. Mira, muy interesante. Y es bueno saberlo porque pues hay cosas que pasamos por alto. Pero mira, ¿qué te parece, Karen, si ahora vamos a dar paso a lo que es la vejez en el tiempo moderno, en estos tiempos? ¿Cómo percibes tú la vejez en estos tiempos actuales? Pues mira, María, la pregunta es muy interesante. Fíjate que a diferencia de culturas como la que ya abordábamos muy brevemente, como la mexica o como la Edad Media, en donde los ancianos
jugaban un papel preponderante, o incluso en la antigua Grecia, donde, por ejemplo, en el caso de la sociedad espartana, conformaban un consejo de ancianos que se llamaba la Jerusía y que era la encargada de ejecutar leyes, de hacer juicios, etcétera, justo porque sobre ellos recaía en esta importancia social basándose en el concepto de su sabiduría. En la sociedad contemporánea tenemos un fenómeno contrario a esto, porque los ancianos ya no son valorados, como todos podemos observar, por su experiencia y su sabiduría, sino que al contrario son desechados o invisibilizados muchas veces. ¿Por qué crees que pasa este fenómeno, María? Mira, fíjate que es muy importante esto que nos estás diciendo, porque, y tú has dado una palabra clave, desechada. Porque cuando llega uno ya a cierta edad, incluso ya hasta en los trabajos tenemos un cierto límite para trabajar, porque piensan que ya no somos productivos. Las personas adultas llegan, aunque suene muy fuerte la palabra, llegan hasta estorbar en las familias, porque todo el mundo está ocupado en sus cosas y nadie se puede ocupar de ello. Los jóvenes también son como que, en la actualidad, son como que tratan muy mal, la verdad. Porque, ya repiten las cosas, que se cansan, que hay que cuidarlos, pero esto es muy importante. ¿Cómo ves tú, saltándonos un poquito, hablando ya de que las personas adultas también llegan a cierta discapacidad, cómo ves tú en la actualidad el sistema de salud? ¿Tú crees que una persona que ya ha empezado a cumplir los 50, 55 años, realmente se cuida para llegar a la edad completamente adulta? Son 65 años la edad adulta. Bueno, me parece súper importante este problema que plantea la crisis del sistema salud contemporáneo, pero antes me gustaría regresarme un poquito porque me parece que arrojaste como varios anzuelos que son como rescatables en esto que decías, ¿no? De que los ancianos son rechazados, que son desechados. ¿Por qué son desechados? Porque vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Lo que no sirve se desecha, ¿no? Usamos una vez y desechamos, aunque todavía tenga utilidad. Y por el contrario, en contraste con respecto a sociedades antiguas, donde observábamos que eran apreciados por su sabiduría, ahora son desechados porque ahora los valores que nosotros encumbramos son el progreso, la utilidad, lo inmediato. Y esos valores, la fuerza, el vigor, etcétera, se asocian con la juventud. Entonces vivimos en una sociedad, pues incluso como lo han llamado a algunos filósofos e historiadores, como en el eterno presente. No pensamos históricamente y ya no es importante preservar la memoria de la comunidad, porque ahora privilegiamos el individualismo, incluso diría yo un individualismo egoísta. Entonces eso nos hace que valoremos más la juventud, lo inmediato, lo que se vincula con la fuerza, con el vigor, como decía hace algún momento, y ya no se tome en cuenta aquello que puede dar preservación o continuidad, ¿no? Ahora buscamos el cambio inmediato, lo vertiginoso es visto como un valor positivo y es desechado en contraste con la permanencia, que era pues de los valores más encumbrados de las sociedades antiguas, ¿no? Incluso las sociedades antiguas le tenían al cambio, pero pretendían que todo permaneciera porque el cambio era un riesgo de desaparición de su cultura. Pero bueno, si quieres, ahondemos ahora sí en los problemas de la sociedad contemporánea. Y te regreso un poco la pregunta, Mari. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo observas tú el sistema de salud en nuestro país? El sistema de salud en la actualidad es muy, ¿cómo les diré? Es muy bajo en el terreno de las personas adultas. ¿Cuánta que está? Es un poco bajo en el sistema. ¿Por qué? Porque luego a veces no hay medicamento o las personas ya llevan una enfermedad crónica. Y entonces, ¿pero por qué se da esa enfermedad crónica? Porque no nos cuidamos desde un principio. No llevamos una alimentación sana, no cuidamos nuestro cuerpo, queremos que podemos correr, brincar, andar. Y la situación no es así. Entonces, en el sistema de salud sí como que están muy desprotegidos nuestros viejecitos. Sí, fíjate que por aquí traigo datos duros y observo que las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la hipertensión, la diabetes, etcétera, afectan a más del 70% de los adultos mayores y los afectan pues obviamente en su calidad de vida. Sí, exactamente. Pero mira, para ir concluyendo ya con el tema, no me quiero ir
sin hacerte una pregunta, ahí viene buena. ¿Cómo ves tú? En la actualidad hay muchos adultos mayores que viven problemas de soledad o de rechazo familiar y muchos de ellos buscan integrarse a otro tipo de lugares, de ámbitos. ¿Cómo ves tú esto? Sí es un problema importante, ¿no? No es algo nuevo porque ya veíamos por ahí en nuestra tarea que hicimos en la investigación, observábamos, ¿no? Que ya en la Edad Media se habían creado instituciones para proteger a los ancianos en situación de abandono, a la gente que quedaba sin familia, etcétera. Y estas instituciones solían estar a cargo de las órdenes religiosas. Ahora, pues en la modernidad, es obligación del Estado proveer de una vida digna a los adultos mayores. Sin embargo, podemos observar, de acuerdo a estadísticas pues del Coneval, que el 38% de los adultos mayores viven en condiciones de pobreza multidimensional. Y se preguntarán, ¿qué es la pobreza multidimensional? Bueno, la pobreza multidimensional es un concepto que se utiliza para definir cuando no se tienen ingresos suficientes y además se tiene una privación de un derecho de manera simultánea, es decir, que no se tiene acceso a los sistemas de salud, de educación, vivienda, y esto va muy de la mano con esto que nos indicabas, María, el abandono y la soledad, porque hay personas que no solo no tienen acceso a los sistemas de salud, sino que además viven en el abandono, y lo vemos cada vez más, ¿no? Personas en la mendicidad, no solo en contextos urbanos, sino también en contextos rurales, personas que son abandonadas por ser consideradas justo pues ineficientes, ¿no? Donde ya hablábamos sobre la dinámica de la modernidad. Sí, así es. Es todavía un tema muy amplio de tratar y ojalá puedan voltear a verlo y les pongan un poquito de atención, ustedes que son jóvenes, que todavía no llegan a esa edad tan adulta, para que puedan cuidarse y puedan seguir siendo productivos y sobre todo prevengan ustedes su vejez. Bueno, pues nosotros queremos ya dar conclusión a este tema. Espero que les haya parecido interesante el tema y que no lo dejen de largo, que no lo tomen a la deriva, que sigan investigando. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Mari. Pues se nos quedan muchas cosas en el tintero. Gracias por la invitación y esto da pie pues a otra contribución. Gracias. Claro que sí. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan ustedes una excelente tarde y vamos a continuar aquí en Frecuencia Aragón, Fabrica Radio. Bueno, pues vamos a continuar aquí desde Frecuencia Aragón ya para hacer la conclusión en este segundo segmento de Primera VG. Y yo quiero darle la bienvenida a Polet, que nos va a hacer un breve comentario sobre esto, y a Lalo, los compañeros de aquí de Frecuencia Aragón, de 300 Paro Aragón. Una conclusión breve. Es muy importante que la comunidad sepa también, opine también sobre lo que es la vejez, independientemente de que ya nos ha acompañado. Polet, un comentario sobre qué es para ti la vejez, la primera vejez. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pienso que esto es un tema que hay que darle visibilidad, ya que nos olvidamos de esta parte de la vejez. Sin embargo, en Vilares hay un programa que justamente se apoya en esto de que se hacen diferentes actividades para la tercera edad, con la cuestión de que se sientan en una comunidad, se sientan identificados para que y activos para que no se sientan como abandonados. Yo tuve la posibilidad de hacer investigación y viajé con ellos y es muy bonito porque entre ellos han generado nuevamente repito la comunidad para que se sientan como de compañeros, se sientan solos. Es cercano y pues apoya mucho el gobierno en esta parte, puesto para que sienten que pertenecen y no se pierdan del camino, que la soledad, que se sientan solos, los hijos no tienen miedo para ellos. Sin embargo, porque es una buena iniciativa que ya lleva tiempo y es algo que hay que darle visibilidad y ser empáticos con ellos, ya que pues a veces nos saltamos de eso y lo vemos como, no quiero decir estorbo, pero sí hemos nos comentado que trae gente servicio que se presta y ser empáticos y ya que lo hacen. Pues sí, de la mejor manera parece de cerrar y se siente útiles empinando para sí se sienten útiles y no es que no sentirse como yo no sé. Nuestra voz es lo que obtienen. Muy bien, muy valioso tu opinión, Lalo.
una opinión para ya cerrar este podcast. Pues estoy de acuerdo con al respecto. Vivimos en una sociedad donde hay momentos donde quieren despasar a la figura del brazo cuando no lo se distancia. De hecho, lo más en el INEGI, el abandono del adulto mayor ha ido creciendo con el paso de los años. Y las actividades que menciona de pilares, hasta en los mismos recintos de paros, creo que es bastante funcional para la sociedad, para ellos, para que pues no se sientan pues inactivos, que eso es lo que más nos perjudica, la inactividad, y comentar que pues hay que buscar entre todas las familias apoyo a estos adultos mayores, pues, que siguen siendo personas a fin de cuentas, condiciones muy distintas, claro, pero no por eso son un uso más. Sí, ya has dicho algo muy importante. Todos los recintos de Faro, incluyendo la Faro Aragón, tiene una amplia población de personas adultas mayores. Karen, ¿concluimos el tema? Sí, muchas gracias. Bueno, nada más me gustaría dejar como un nuevo problema abierto, que ya lo comentábamos un poquito aquí afuera del aire, que es que en algunos años México se va a convertir en un país de población con adultos mayores, pues de manera mayoritaria, ¿no? Y nos enfrentamos al problema de el sistema de pensiones, la ineficiencia del sistema de salud, la informalidad, porque ahora muchas personas jóvenes productivas están en la informalidad, pero ¿qué va a pasar con estas personas que además son mayoría? Porque si ahorita teníamos aquí yo el dato duro de que solo el 30% de los adultos mayores están pues afiliados a algún sistema de pensiones, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones que van a ir incrementando este número, ¿no? Entonces, pues esto es algo importante que atañe no solo a la población que es mayor ahora, sino pues a gente de mediana edad e incluso a los jóvenes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este futuro poco alentador, ¿no? Que se les presenta, sobre todo si continúan las condiciones políticas y económicas que pues ahora tenemos. Pues ahí está ya sobre la mesa el tema para que vayan ustedes tomando conciencia, vayan ustedes viendo. Gracias, Paulette, por la participación. Gracias, Karen. Lalo, muchas gracias. Y continuamos aquí en Frecuencia Aragón. Gracias.